traemos un tema que en los últimos años ha tomado una importante relevancia para la sociedad. Hablamos de los medicamentos alternativos, o como la mayoría de nosotros los conocemos, herbolarios y homeopáticos. ¿Qué son? ¿Funcionan? Estas y más preguntas son las que nos hacemos cuando escuchamos hablar de ellos. Conozcamos a los expertos que participan en este capítulo. Maestro Rafael Hernández Medina es químico farmacéutico biólogo egresado de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM. Maestría en Administración Industrial en la Facultad de Química de la UNAM. Ha liderado los proyectos de farmacopea herbolaria y de la emisión del primer suplemento especializado en dispositivos médicos. Es responsable de los capítulos de Historia y Regulación Farmacéutica y actualmente es el subdirector de Edición y Publicaciones de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. El doctor Andrés Navarrete Castro es químico farmacéutico biólogo por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. Tiene una maestría en Ciencias Químicas por la Facultad de Química de la UNAM y doctor en Ciencias con especialidad en Farmacología en CINESTAD del Instituto Politécnico Nacional. Es miembro de la American Society of Pharmacognosy, Western Pharmacology Society y Asociación Farmacéutica Mexicana, Sociedad Química de México y la Asociación Mexicana de Farmacología. Su línea de investigación trata del estudio de los mecanismos de acción farmacológicos de los productos naturales identificados como principios activos en la flora medicinal mexicana. Es profesor e investigador del Departamento de Farmacia de la Facultad Química de la Universidad Nacional Autónoma de México y experto del Comité de Productos Naturales de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. La maestra Sofía del Carmen Pérez Vilchis es química farmacéutica bióloga de la Facultad de Química de la UNAM. Tiene una maestría en Desarrollo e Investigación de Plantas Medicinales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y se ha desempeñado como terapeuta homeopática y farmacéutica independiente impartiendo talleres relacionados con el uso racional de medicamentos, homeopatía y herbolaria. Ha trabajado en comunidades para desarrollar el proyecto Barrio Adentro 1 y 2 de Educación y Salud en la Cooperativa de Educación de Salud EduSal. Es experta del Comité de Productos Homeopáticos de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y miembro colegiado del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos Biólogos, farmacéutica y consultora independiente. Hola a todos y a todas, bienvenidos una vez más a una sesión de InnovaPris. Espero pues que todos estén bien, que se estén cuidando mucho y como siempre pues vamos a poder dialogar con expertos en materias diferentes y en este caso nos toca el tema de medicamentos herbolarios y homeopáticos para poder dar algunas aclaraciones, dar datos importantes y sobre todo algunos curiosos que merece la pena saber viviendo sobre todo aquí en México. Para empezar, pues les voy a presentar un poquito a quien nos acompaña en el día de hoy. Empezamos con el doctor Andrés Navarrete, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. También tenemos al maestro Rafael Hernández, muchas gracias también por venir. Un placer estar con todos. Bueno, que de hecho hemos venido a su casa, porque aquí estamos en la farmacopea, y pues ellos están trabajando aquí. Y también a la maestra Sofía del Carmen Pérez, muchas gracias también por venir. Al contrario, gracias por la invitación. Hoy somos invitados de Rafa, pero estás invitado a nuestras sesiones. Bueno, pues vamos a hablar así como de algunas preguntitas que teníamos preparadas, sobre todo para conocimiento de la población, sobre medicamentos o sobre tratamientos tanto herbolarios como también homeopáticos. La primera pregunta que siempre se nos surge y como que merece la pena un poco más aclarar es ¿qué se define o qué se entiende por medicamento? Que muchos lo pueden confundir, ¿no? Medicamentos alternativos, ven que siempre dicen medicamento el que sí está de toda la vida, el que es alternativo, el medicamento que es complementario, pero realmente para iniciar la plática, ¿qué sería entonces un medicamento alternativo? Yo creo que hay que entender que estas maneras de curar alternativas complementarias o tradicionales son de hecho terapéuticas, o sea, maneras de curar a los enfermos. Y hay tantas terapéuticas en el mundo como pueblos hay en la tierra. Cada pueblo tiene su manera de atender a los pacientes, forma parte de la cultura de un pueblo. Entonces así tenemos terapéuticas como la Ayurveda, la Unani, la medicina herbolaria china, la mexicana. La misma alopatía es una terapéutica, esta medicina oficial, por decirlo de alguna manera. La humanidad ha resuelto de 1000 maneras estas maneras de atender su salud y su bienestar. Y en algún tiempo de la vida, pues no han sido alternativas, sino han
sido terapéuticas de primera línea, ¿sí? La OMS a partir del 2002 más o menos pudo visualizar la presencia de estas terapéuticas y pues de alguna manera se dio cuenta que más del 80% de la población mundial había consumido por lo menos una vez en su vida algún tipo de terapéutica que no fuera la ortodoxa. En México tenemos la fortuna de que la homeopatía y la herbolaria mexicana estén legalizadas y que sean terapéuticas que se usen paralelas a la medicina alopática. Un concepto actual para ese tipo de medicinas alternativas, complementarias, es la medicina integrativa. ¿Por qué? Porque en realidad, como menciona Sofía, son diferentes tipos y finalmente el objetivo es llegar y curar al paciente o bien prevenir las enfermedades, pero con diferentes tipos de terapéutica. La medicina herbolaria pues no es ni complementaria ni alternativa, porque inclusive el término ese término pues surge mucho después de cuando se empezó a utilizar, ya que es milenaria. La medicina herbolaria pues ha acompañado el desarrollo humano pues desde sus inicios para poder curar todos los padecimientos que ha sufrido a lo largo del tiempo. Y bueno, yo adicionaría que desde la perspectiva regulatoria, cuando vemos cómo funciona el Sistema Nacional de Salud, ya están incorporadas tanto la homeopatía como la herbolaria. La función del Estado, que es garantizar la salud, contempla estas terapéuticas que nos explica la maestra Sofía, y por eso es que podemos entender que en nuestra Ley General de Salud existen los conceptos muy claramente establecidos en el artículo 224, que el medicamento por su naturaleza puede ser homeopático, puede ser alopático o puede ser herbolario. Y no solamente eso, sino que además, si vemos el sistema mismo, tenemos incluso dentro de la coordinación de los institutos nacionales de salud, por ejemplo, un hospital nacional de homeopatía, o tenemos también dentro de las escuelas de enseñanza superior reconocidas, pues algunas de ellas que imparten la carrera de medicina homeopática. Entonces, efectivamente no son alternativas, son integrativas, es la manera en la que tendríamos que verla. Quizá tendríamos que adicionar una figura más que viene a colación, no está propiamente en la Ley General de Salud, pero tiene un papel fundamental social y cultural, que es el remedio herbolario. El remedio herbolario está definido en el reglamento de insumos para la salud, y a veces los confundimos, pensamos que ese es el medicamento herbolario, pero no, el remedio tiene ciertas características que seguramente más adelante exploraremos. Sí, no, y es todo un mundo, por eso decíamos al inicio para la población lo que más se maneja, digamos, en el hablar, pues son medicinas complementarias o son medicinas alternativas, pero muy pocos, y cuál sería como la principal, pero como bien decía la maestra, en otros países, en otras culturas, puede que el Sistema Nacional de Salud que tengan no sea como el biomédico que tenemos ahora, de los hospitales que conocemos, sino que ese sea la alternativa, como pasaba en China, me parece que es uno más que se ha agregado, y tienen otros, pues ahora sí que como que otros sistemas médicos, otros sistemas tradicionales de atención, que no es la biomedicina, y por tanto son los principales. Más bien a lo mejor hablar como de las principales y de las que se complementan, o las que pueden ir al par, o a lo mejor pueden tener un uso u otro uso, dependiendo también de la enfermedad. Y entonces, ahorita que hablamos ya también de herbolarios y de homeopatía, creo que sí sería como importante, dando por su expertise, por su experiencia y demás, que podamos hacer como una definición, una aclaración, qué es la homeopatía y qué sería la herbolaria. O sea, sí, porque podemos confundir, como dice, ¿no? ¿Qué es el remedio herbolario? ¿Qué es una hierba? ¿Qué es una planta? ¿Qué es una infusión? Pero sobre todo también como aclarar un poquito, y en ese sentido también la parte de homeopatía, qué es, cómo sería como la definición de ellos. Bueno, la definición de homeopatía, estrictamente hablando, de acuerdo a Farmacopea, es las sustancias, toda sustancia que tiene capacidad medicamentosa de curar, de rehabilitar o de prevenir
En el caso de la homeopatía, muy específicamente, se utilizan extractos minerales, extractos animales y extractos vegetales, que son los más importantes. Y la homeopatía tiene sus principios básicos de semejante cura semejante, y el uso de diluciones para no intoxicar al paciente. Los medicamentos homeopáticos se clasifican en 3 grupos: los oficinales, los magistrales y las formas farmacéuticas. Los oficinales son los que están preparados de acuerdo a una reglamentación, que es la farmacopea. Los magistrales son estos que nos recetan los médicos, que nos dan las características que se tienen que preparar para que una farmacia homeopática los prepare. Y en el caso de las presentaciones farmacéuticas, son las que elaboran los laboratorios en México, o laboratorios homeopáticos. Sí, en el caso de la medicina herbolaria, el ingrediente terapéutico es un vegetal. Ya puede ser una raíz, una hoja, flores, o sea, cualquier parte de la planta. Ese que es el ingrediente terapéutico, con el cual pues, se va a procurar la salud, se va a prevenir. Y de acuerdo también a esta distinción entre medicamento herbolario y remedio herbolario que existe en nuestro país, pues el remedio herbolario está elaborado con vegetales en cualquiera de sus formas, y la diferencia con el medicamento herbolario es que está en una presentación, ya sea una cápsula, una tableta, un ungüento, cualquier forma en la cual se facilite su administración. Entonces sería la diferencia entre uno y otro. ¿Sí? Entonces eso es lo que puedo mencionar. Añadiría que también tiene que ver el uso. Por ejemplo, en el caso del remedio herbolario, el remedio herbolario, de acuerdo a la definición que tiene el reglamento de insumos, está orientado a tratar síntomas. Es muy específico solamente para los síntomas, y además la justificación que tiene o el soporte que se da está justamente basado en el uso tradicional que se le ha dado. En el caso de los medicamentos herbolarios, ya hay un trabajo donde se identifica, por ejemplo, quizá la molécula, y ya es algo mucho más específico. Para que la COFEPRIS otorgue la autorización sanitaria correspondiente, pues son carriles diferentes. El medicamento herbolario sí requiere, por ejemplo, de una fase muy importante previa, que es los estudios clínicos. Y en el caso de los remedios herbolarios, evidentemente, como la parte que se ve es, el sustento es la parte del uso tradicional, entonces no hay necesariamente esa parte tan compleja y detallada del estudio clínico. Sí se tiene que presentar una serie de evidencias, pero en realidad lo que hay que justificar es principalmente el uso tradicional. Por eso es que los usos son muy específicos. Para el caso de los medicamentos, pues sí, es ese padecimiento en sí, pero para el caso del remedio herbolario solamente son los síntomas. En el caso de los medicamentos homeopáticos, sí obtienen la autorización denominada registro sanitario, como en el caso de los alopáticos o de los medicamentos herbolarios. Y en el caso de los remedios herbolarios, el término es un permiso, es una clave alfanumérica. Y bueno, teniendo en cuenta que pues los medicamentos, como se están nombrando aquí, que los medicamentos alopáticos son los que nos encontramos pues en farmacias, son los que nos recetan los médicos cuando vamos al centro de salud o al hospital, son, digamos, los que están más socializados, ¿no? Como algunos dicen de la biomedicina, otros de la medicina, pero esos, ¿cómo se pueden diferenciar o qué diferencias tienen esos al un medicamento o un tratamiento o un remedio desde la herbolaria o desde la homeopatía, ¿no? Para poder entender la diferencia, ¿no? Entre los que nos dan en nuestras cajitas de las farmacias y los que nos dan, digamos, en herbolario, naturistas y homeopatía. Bueno, principalmente, en su preparación, los medicamentos homeopáticos están preparados a base de productos naturales, vegetales, animales, minerales, mientras que muchos de los medicamentos alopáticos, o los oficiales, como dice la doctora, pues son sintéticos, y implicando sintéticos es porque se fabrican por síntesis químicas. Los medicamentos homeopáticos tienen una manera diferente de ser utilizados, ya que el médico homeópata usa otros principios, como son los de semejantes, el de semejante, cura semejante, y las diluciones para no intoxicar al paciente, que eso es muy importante. Entonces, esto yo creo que es fundamental.
La homeopatía funciona para muchas enfermedades, pueden recurrirse para gripas, etcétera, y es el médico el que va a descifrar y diagnosticar e indicar la manera en que se recetan estos medicamentos. Más que una distinción entre alopatía y herbolaria en este caso, lo que hay que decir son filosofías distintas. Ya mencionó la maestra que los homeopáticos es lo semejante curar lo semejante. En la alopatía es que lo opuesto es lo que cura o corrige la alteración fisiológica o la alteración de una enfermedad. En el caso de la medicina herbolaria puede ser tanto homeopático como alopático, dependiendo. En homeopatía, desde luego, la dilución y las cantidades que se administran es lo que va a distinguir. En el caso de lo alopático es que va a utilizar o va a contrarrestar el efecto del organismo. ¿Sí? Por ejemplo, si hay una secreción gástrica aumentada, pues una sustancia que va a reducirla sería parte de la alopatía. Y puede ser una planta, puede ser una sustancia química. Y en el caso, para distinguir mejor entre los medicamentos que se conocen generalmente como alopáticos, que son los que se producen por la industria farmacéutica, principalmente, es que primero están hechos por pocos componentes. A veces es un solo componente activo. Son compuestos bien identificados, muy potentes, esa es otra de las características, y además, pero puede ser de origen natural o de origen sintético, la mayoría de ellos son sintéticos. Si aislamos un producto de una planta, por decir algo, vamos a el Taxol, ¿sí? Que viene de una planta, y se pone en una forma farmacéutica, sería parte de los medicamentos que produce la industria farmacéutica y ya no sería parte de un medicamento herbolario, porque ya no es una sustancia químicamente pura. En los herbolarios, repito, están compuestos, sus componentes activos son las plantas, que puede ser una, puede ser varias, o puede ser varias plantas. Las plantas para partes de la planta que tienen una gran cantidad de componentes. Y también eso le da la característica particular a la medicina herbolaria, que son un sinfín de componentes los que actúan simultáneamente para tener el efecto terapéutico. Pienso en dos vertientes, desde la parte de la farmacotecnia, que tiene que ver con la presentación, la forma farmacéutica que se pone al final en el producto. Por ejemplo, en el caso pienso un poco en los remedios herbolarios, no puede haber la forma farmacéutica inyectable en el caso de los remedios herbolarios. También tiene ciertas características limitantes, como es que no deban de contener algunas sustancias adicionadas como estupefacientes o psicotrópicos. Pienso en esa parte de las formulaciones, pero por otro lado también como ciudadano de a pie, yo me pregunto cuando yo voy a la farmacia y empiezo a ver cómo diferencio que son de naturaleza homeopática o herbolaria o alopática, y en ese sentido la Secretaría de Salud emitió desde hace mucho tiempo una norma oficial mexicana NOM 072 SC1 que nos establece la información que deben de contener los etiquetados. Entonces es muy importante que nosotros como ciudadanos cuando tenemos que atender la prescripción o cuando deseamos comprar un medicamento de libre venta o un producto que está de acceso, es que leamos las etiquetas. Entonces, generalmente la norma 072 lo que señala es eso, que cuando se trate de que declaremos si es homeopático, que declaremos si es remedio herbolario, y lo que no se declara es cuando generalmente es el medicamento alopático, que tiene ya ciertas características. Sí. Y hablando, por ejemplo, lo que nos están contando sí me da como esa idea que al inicio decía el doctor y que también ustedes decían de integrativa, porque, o sea, no es solo poder decir aquí esto es lo herbolario y aquí esto es lo alopático o lo que conocemos como, porque hay también de herbolaria y de naturistas que te lo dan en cajitas, así en cápsulas igualito, ¿no? Que si fuera una
pues un medicamento, digamos, como se conoce alopático, ¿no? Pero pues no es naturiza. En ese sentido, podremos hablar o de su experiencia sobre la efectividad de tanto de la homeopatía o de herbolarios, que es el tema de hoy, ¿qué tanta efectividad puede tener para, digamos, para la atención de la salud de la población? ¿Qué efectividad se puede hablar? En el caso de la efectividad, bueno, la medicina herbolaria, con su amplio desarrollo y todo el tiempo que tiene de existir, pues está más que claro que son eficaces, ¿verdad? Tienen eficacia para tratar diferentes padecimientos. Entonces, pues son eficaces, son sustancias que van a producir alguna alteración en el organismo. Y de ahí pues podemos irnos a otra definición, que es el fármaco. El fármaco es toda sustancia que puede modificar un sistema biológico. Puede ser homeopático, alopático, una sustancia por una planta, un mineral, etc. Y entonces, pues son efectivas las plantas y pues en la historia son milenarias y siguen utilizándose algunas de ellas. Entonces, creo que la efectividad está demostrada. Habría que distinguir qué tipo de padecimientos son los que se tratan con los diferentes tipos de medicina. En el caso particular de la medicina herbolaria, la mayoría de los padecimientos que se tratan son crónicos. ¿Sí? Son crónicos. Diabetes, hipertensión, ¿sí? Y entonces son padecimientos que se van a tratar, no son tratamientos agudos. Y hablando un poco de la última intervención de Rafa, de que no se pueden ser inyectables, pues tampoco son utilizados en clínica. O sea, no son, los herbolarios no, generalmente no se utilizan en la clínica o en el hospital, no, en el hospital, no en la clínica, en el hospital. ¿Sí? ¿Cómo se puede utilizar otros medicamentos? Bueno, la homeopatía es una terapéutica que tiene 200 años y durante todo ese tiempo ha venido corroborando su efectividad. Nace en Alemania y se distribuyó muy ampliamente en todo el mundo debido a los efectos positivos que han tenido. Yo creo que en este instante hablar de que muchos medicamentos que son fabricados a base de plantas, de minerales, de extractos animales, no tienen efecto, pues se vuelve un poco reduccionista, ya que hemos detectado con las últimas tecnologías, con métodos generales de análisis, la presencia de moléculas, metabolitos secundarios que existen en las plantas, que tienen efectos medicamentosos, y eso es muy importante. En homeopatía tiene otra gran ventaja, que son las diluciones. ¿Hasta qué dilución tenemos medicamento? Estos métodos pueden determinarlo. Y entonces tenemos medicinas que son seguras, efectivas, que están controladas y que en el caso de México la regulación sanitaria nos dice cómo prepararlas, están especificadas en la regulación sanitaria. Pues creo que eso es lo más importante en este caso. Un poco me vino a la mente lo que menciona Sofía, es de que ¿cómo explicamos que un componente en una planta, en una cantidad tan pequeña, tenga efectividad? Y entonces ahí viene, o lo conectamos fácilmente con la homeopatía, porque son diluciones muy bajas que están presentes en la planta, y sin embargo esos son a veces los componentes, no necesariamente los componentes que dan la actividad a la planta, y no necesariamente los que se encuentran en las mayores cantidades. Pues solo añadiría que la evidencia clínica es contundente en el caso de la homeopatía y en el caso de la herbolaria. Más bien pensaba desde la perspectiva de la farmacopea. En la perspectiva de la farmacopea, nuestra farmacopea nacional es de las pocas que cuenta con publicaciones especializadas. Tiene una farmacopea homeopática desde 1998, tiene una farmacopea herbolaria también del año 2001, y si volteamos a ver a las otras farmacopeas del mundo, en realidad tenemos algunos elementos en común, sobre todo en homeopatía. Las materias primas son comunes. Eso nos habla de que no solamente es la ocurrencia de los médicos homeopáticos de México, sino que además se percibe que esas especies que se utilizan no solamente son efectivas aquí, sino que desde otras demarcaciones geográficas
han funcionado. Y lo mismo pasa con la herbolaria, ¿no? Hay un comité de inclusión y exclusión en la farmacopea que determina cuáles son las monografías que pudieran incorporarse al corpus farmacopeico nacional, pero una de las primeras referencias es justamente cómo están las otras farmacopeas del mundo, las otras materias, y pues en realidad lo que a veces constatamos es esto que utilizan los médicos homeopáticos de nuestro país, los médicos que utilizan la herbolaria, las materias primas que se utilizan en otras partes del mundo también son coincidentes y las tenemos reflejadas en nuestra farmacopea nacional. Y también, bueno, parte de cómo se puede ver la presencia de la efectividad, pues es como pues, también verla en la presencia en este caso de México, en la presencia de la historia de México, ¿no? De esas medicinas. Porque lo que sí tenemos claro es que algo que no es efectivo desaparece, se invisibiliza y nadie sabe qué es, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, también me gustaría como saber o que nos platicaran de su experiencia la presencia de estas medicinas a lo largo de la historia o en la historia de México. Y empecemos por la herbolaria, que es la que más antigüedad, porque luego iniciamos con la homeopatía, que llegó un poquito más tarde, aunque está también más antigua, pero con la herbolaria mexicana, ¿qué pasa? ¿Cómo es la presencia? Bueno, la historia es fascinante, es bueno, rica, de la herbolaria mexicana. Es claro para nosotros que las plantas medicinales en México se han utilizado muchísimo. En un documento de estudios encontraron que, por ejemplo, el epazote que se utiliza como antiambiente, pues se utilizó por mucho tiempo como antiambiente para eliminar las lombrices. En una cueva del norte del país se encontraron fósiles de heces humanas que tenían semillas de epazote. Y al lado estaban también o más bien esas heces tenían el mitos. Entonces la deducción que hacen los investigadores de ese trabajo es de que estaban utilizando el epazote para eliminar las lombrices. Y esto lo clasifican o lo determinan que la edad de esos fósiles era de 10.000 años. O sea que hace más de 10.000 años, por lo menos, se han utilizado plantas medicinales en nuestro territorio para el tratamiento de enfermedades con este pequeño ejemplo. Más hacia acá, pues antes de la llegada de los europeos, pues se encontraron con la riqueza que cuenta nuestro país en la medicina herbolaria, inclusive que muchos de las plantas medicinales que se utilizaban aquí después se transportaron hacia el continente europeo para tratar enfermedades que no podían ser tratadas en aquel entonces. Uno, por ejemplo, es el paludismo, ¿sí? Y plantas americanas, no precisamente mexicanas, pero sí americanas como la quina para tratar las fiebres altísimas que provoca el paludismo. ¿Sí? Más acá, un poquito, ya con la introducción, pues tenemos pues, libros como estos, o sea, el Códice de la Cruz Badiano, que nos da recetas, y podríamos decir también que esta sería la primera farmacopea, ¿sí? Que existió en el continente americano, que data de 1552, ¿sí? Más acá, ya me aproveché. Las joyas. Las joyas. También quisiera decir que México es de los primeros países que tiene la farmacopea como tal. La farmacopea mexicana la primera farmacopea es de 1846, ¿sí? Que pues gana bueno, más bien, aparece antes inclusive que la OSP me parece, ¿no? Entonces aquí podemos ver pues, esta joya de farmacopea. Y quisiera anexar otra cosa. Si la abrimos en cualquier parte que la abramos, la mayoría de los remedios y del contenido son plantas medicinales, y desde luego también tiene una sección de minerales, ¿sí? Entonces, bueno, aquí pues es un poco lo que es la historia bueno, pues, y hay mucho más de las historias, porque no solamente eso es general, pero si nos vamos entre las diferentes regiones podemos encontrar como hay una historia riquísima a lo largo de mucho tiempo de la medicina herbolaria nacional.
atención, esto lo voy a pasar porque, digo, no se pueden, tengo una joya en la mano, va a permanecer aquí en la farmacopea, doy mi palabra de ello, pero por favor, vayan abriéndola mientras porque es una joya, la verdad que las ilustraciones son verdaderamente, hay en otros sitios como están en Facsimilar, pero esas son maravillosas. Sí. Yo añadiría a la intervención del doctor Andrés que hay muchas evidencias del uso de las plantas medicinales en las culturas mesoamericanas. Yo creo que uno de los grandes ejemplos es el mural de Tepantitla que está en Teotihuacán. Y siempre que vamos a Teotihuacán nos queremos tomar la foto en la pirámide del Sol, y cuando estamos ahí volteamos a ver la calzada de los muertos. Y justamente atrás está ahí la maravillosa experiencia de ver un mural que es el mural de la salud. Y es muy interesante porque ahí se refleja, por ejemplo, el uso que se le da a algunas de las especies. Hay algunos personajes ahí plenamente identificados que ya se dedican, por ejemplo, a la salud bucal, o aparece ya el personaje que es el recolector de las plantas medicinales. Esos murales son relevantes porque testifican el uso de las plantas medicinales y de los minerales, incluso de los animales también, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, de la historia de la llegada de Hernán Cortés, hay un documento muy valioso que es la segunda relación de cartas, donde justamente le dice a Carlos V que necesita madereros, una serie de oficios, pero le dice, no me mandes médicos, no me mandes farmacéuticos, porque los que están aquí son muy buenos. Y hay que entender que cuando escribe esa carta, él ya había tenido las primeras confrontaciones y ya había sido tratado por médicos tlaxcaltecas, entonces ya conoce la efectividad de la medicina. Y se sorprende, y hay una descripción muy interesante sobre en Tlatelolco, el tianguis de Tlatelolco tenía un espacio dedicado solamente a las plantas medicinales, y había algo que era el Panamacoyán, donde prácticamente sería como el equivalente a nuestras boticas, ¿no? Donde estaban ahí almacenadas las especies vegetales para uso medicinal y ritual, además había que entenderlo en esos términos. Hay una gran tradición al respecto, hay una gran tradición, y efectivamente el Libellus de Medicinalibus Indonum Nervis, mejor conocido como Códice de la Cruz Badiano, es efectivamente la primera referencia, la primera farmacopea que recopila la riqueza de las plantas medicinales. Hay como 180 plantas descritas que van de la cabeza a los pies y que van señalando los padecimientos. Es un documento bastante valioso, y es interesante ver que algunas de las plantas que están aquí descritas siguen en esta, o sea, aparecen en la primera edición de la Farmacopea Mexicana de 1846 y perduran todavía en la tercera edición de la Farmacopea Herbolaria, que apenas hicimos el lanzamiento en diciembre del año pasado. Hay aquí todavía algunas de estas monografías de las plantas que están descritas desde el Códice de la Cruz Badiano. Entonces, no solamente es la tradición, sino además es que ha persistido esa información y que la seguimos enriqueciendo. Otro documento también de la conquista es el Códice Florentino. El Códice Florentino también tiene tratamientos, plantas y la descripción de sus usos. Entonces es la medicina herbolaria, la historia de la medicina herbolaria es riquísima en nuestro país, y hay una característica muy importante, que tenemos documentos, así como el mural de Tepantitla, que también es conocido como el mural de la ciencia, ¿sí? Y que describe además la salud, enfermedades, tratamientos, pero también el concepto de salud, enfermedad, mundo, en fin, muchas cosas valiosas, de donde nos dice pues qué conocimiento se tenía pues de los tratamientos terapéuticos y de la salud. Sí, y es que
O sea, no podemos ver ahora sí como un tipo de enfermedad, un tipo de malestar, no lo podemos ver desligado, como decíamos, pues los españoles tenían, de mi tierra, los antepasados tenían pues un tipo de enfermedades en aquella época que aquí no había, igual es allá, y por eso de decir las plantas que aquí podían curarlos se traspasaban para allá por el tema de que no eran ni el mismo tratamiento, ni los mismos medicamentos que pudieran trabajarla, ¿no? Y es, o sea, sobre todo, esa es la parte de la historia, esa es la parte de la herbolaria que nos deja más claro, sobre todo las cartas que decía de Hernán Cortés, que nos deja claro, no solo la presencia, como decían, el epazote, que utilizamos, pues ahora sí, yo lo veía más en la cocina, ahorita que me están diciendo, digo, mire, y otro más, y sé que está también en la farmacopea 3.0, pero ¿cómo puede ser una planta que llevaba 10.000 años y todavía sigue en nuestras cocinas, sigue en nuestras casas, sigue en nuestros mercados, que se utiliza más para la parte culinaria, pero como también tiene su parte de poder ayudarnos a curarnos en cierta parte o a tratar o manejar algún tipo de malestar? Pero ¿y en el caso de la homeopatía? En el caso de la homeopatía, bueno, es un poquito diferente porque es una terapéutica que surge en Alemania y su desarrollador, investigador, fue el médico bueno, que ahora lo llaman médico homeópata, pero era médico, el doctor Hahnemann, Samuel Hahnemann, quien practica la medicina alopática en forma normal, pero se da cuenta de que ya en ese entonces, nace en 1755, ya en ese entonces los médicos alópatas les daban medicamentos a los pacientes en excesos de belladonas, excesos de opiáceos, láudanos, y ve cómo el paciente en vez de mejorar empeora. Él decide inclusive dejar de practicar la medicina y en ese tiempo se pone a hacer traducciones y investiga otras maneras de curar. Y es cuando descubre esta relación de semejante cura semejante. Cuando descubre esto, él estaba viendo pacientes que tenían exactamente lo que decía el doctor, paludismo, y que se curaban con una medicina que traían de América, que era la china calizaya. Esta china calizaya, cuando se toma en exceso, produce fiebre, pero si se tomaba en diluciones bajitas, quitaba la fiebre que provocaba el paludismo. Entonces, esta medicina llega a muchas partes del mundo, incluyendo México. Llega a México en 1850 con Benito Juárez. Juárez la acepta en México con médicos españoles, no como una medicina pues tradicional o complementaria, sino como parte de una medicina que se manejaba en nuestro país. Entonces llega a México y es muy bien asimilada. Yo supongo que muy bien asimilada por toda nuestra historia tradicional de herbolaria. La herbolaria nos deja a los mexicanos un conocimiento muy amplio, y entonces la medicina homeopática pues es muy bien aceptada. Estos médicos españoles que vienen a México enseñan a otros médicos la homeopatía y forman ya a finales de 1800 el primer hospital homeopático en México, con médicos homeópatas y con una farmacotecnia, es decir, una manera para preparar los medicamentos homeopáticos muy específica. Se crean también farmacopeas pequeñas al principio y posteriormente ya en 1914 la de Fabián Oribe, que era un químico, él era farmacólogo. Posteriormente, en 1960, la farmacopea del doctor Sandoval, que son muy generales, y es a partir de 1987 o 1999 que ya la ley general en México establece una farmacopea homeopática legal en donde describe que los medicamentos homeopáticos, no remedios, porque en México son diferentes, es medicamento homeopático, tiene que tener ciertas características y sobre todo que es un medicamento legalizado. Eso es lo más importante, yo creo, en este caso. Pues bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo para este capítulo de InnovaPris, pero les esperamos, lo podemos dejar hasta aquí y podamos realizar otro capítulo, una segunda parte, diríamos, para poder complementar y terminar así la plática que estábamos teniendo, porque sí está muy interesante como para dejarla a media, no nos vamos a quedar con esa duda ni con esa espinita. Entonces les esperamos en el siguiente capítulo también de que hablamos de medicamentos herbolarios y homeopatía, y con mucho gusto con todos los expertos que tenemos hoy aquí en la mesa.